¿Cómo están? Esta es la segunda parte, lunes 15 de junio, pero en realidad lo estoy grabando a continuación de la anterior. Me puse esta bufanda, esta E-Sharp, como diría Mirta Legrand, para que parezca un día distinto. Pero como ustedes saben, nada es lo que parece. Siempre hay algún detalle que lo delata. El mate es el mismo, aunque está un poco lavado, pero igual sirve. Está bueno. El poder judicial como herramienta de los poderes fácticos y la imperiosa necesidad de la democratización de nuestro poder judicial. Aquí va la segunda parte. Habíamos sostenido en la reflexión precedente introductoria que la división de poderes que pensaron Montesquieu y Locke y repetimos hoy como loros en el mundo occidental son meras ilusiones. Los intereses del poder fluyen entre los ladrillos del edificio del Congreso, de la Casa Rosada y del llamado Palacio de Justicia. Esto lo hace como el agua que se cuela entre las rocas, habíamos dicho. Y con el filósofo Iván Mesaros, que la democracia occidental está por completo sometida a la lógica de los intereses del capital, es decir, del poder real, lógica que vació por completo de contenido a la idea formal, escolar, habíamos dicho, que tenemos sobre lo que llamamos modernos estados republicanos, democráticos y de derecho, que han quedado solo en los textos de los libros, distinguiendo entre democracias sustantivas, las que cumplen realmente lo que dicen las leyes en beneficio real del pueblo, y las democracias meramente formales, las de llamado mundo occidental, el de las películas de Netflix, mundo occidental y plataformas de streaming que difícilmente muestre que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 60 millones de pobres en estado desesperante, casi la población completa de Francia y la población entera de Italia. Y ni que hablar de lo que ocurre en nuestra Latinoamérica condicionada y sometida. La cuestión es que la intrincada red que conforma ese tejido de relaciones de privilegio en realidad atraviesa las que suponemos infranqueables paredes de los tres poderes formales. Y esa agua que atraviesa y esquiva las piedras, ¿de qué está hecha? Entiendo, pueden estar en desacuerdo, bienvenido sea para el debate y la discusión en tiempos de espantoso vacío mental. Entiendo, repito, que esa red se compone y está determinada por un heterogéneo amalgama de factores de enorme diversidad. Pertenecer a un sector social rico o clase acomodada, o a un grupo profesional o empresarial de peso, a un círculo de relaciones personales en las que priva el afecto de la amistad, a una confesión religiosa determinada, a una ideología política, a una relación familiar, a una comunidad étnica nacional, a una relación con un determinado interés societario comercial, por ejemplo los socios de una misma empresa, a la vecindad de un determinado barrio residencial, a ser egresados de un mismo colegio, en fin, a un grupo de pertenencia determinado cualquiera. Pueden ser muchísimos los hilos de ese tejido que coloca a la persona o a un grupo de personas en un lugar de privilegio o en la coincidencia de valores o visiones del mundo. No olvidemos aquí a Gramsci
y el valor que advirtió en la construcción de una hegemonía cultural que define acciones por sobre los intereses propios inclusive. Hilos capaces de atravesar las paredes de los que se supone poderes independientes. Obviamente que entre los factores de mayor peso están los intereses propios y económicos, la pertenencia a un sector social o familiar y a los condicionamientos que impone la pertenencia a una corporación. Dentro de esos intereses económicos, no cabe entender exclusivamente la obtención de recursos o favores monetarios. Interés económico existe también cuando un funcionario decide algo contra derecho, por ejemplo, pero porque sabe que está beneficiando a otro de mayor jerarquía o poder, de quien puede llegar a depender su reconocimiento, su prestigio, inclusive hasta el mantenimiento de su propio cargo o, por ejemplo, un ascenso. Todo eso se traduce en un juego de negociaciones, tanto expresas como tácitas, de complicidades y de favores recíprocos. Y en estas relaciones o redes de relaciones no hay separación de poderes real que valga. No hay paredes infranqueables que pongan límites reales. Hay división de poderes en el texto de la Constitución Nacional, pero el interés específico en un caso, el poder económico, el establishment dominante, el poder mediático que los representa, el círculo rojo, como decimos hoy, inciden de manera casi determinante en los fallos judiciales y también en los actos electorales bianuales a través de la manipulación de la comunicación, la difamación de candidatos que consideran contrarios a sus intereses, el lawfare, es decir, el invento de procesos judiciales para proscribir candidaturas, el fraude electoral para obstaculizar que la voluntad popular mayoritaria se imponga. Vamos a tomar otro mate. Consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los poderes ejecutivos y legisladores que ocuparán sus despachos como resultado de aquella maquinaria fáctica antidemocrática son los que después elegirán a los jueces o evitarán que se los someta a juicio político cuando incurran en delitos. Jueces que por tal motivo obviamente les responderán. Esos jueces, fiscales y defensores públicos, como consecuencia de semejante contubernio y protección, terminarán además conformando una verdadera corporación endogámica, porque a cambio de sus favores, a quienes los pusieron en sus sillones, reclamarán coberturas, el nombramiento de familiares, amigos y familiares de los amigos. Y todo esto termina construyendo un entramado cuya lógica real de funcionamiento absolutamente nada tiene que ver con la división de poderes, imaginada por Locke y por Montesquieu, como remedio para evitar los abusos del poder. El absolutismo así vuelve. La política, entendido el concepto en su acepción básica y amplia como conjunto de decisiones que hacen a la organización social y al Estado para satisfacer las necesidades comunes, que saludablemente se practica mediante un permanente ejercicio de negociación del conjunto de la población de manera democrática, implica una obvia negociación, consenso sobre intereses diversos y concurrentes en que se resignan facultades en interés de otros a cambio de la obtención de favores en interés propio. Pero cuando esta realidad se acentúa en proporciones superiores por la imposición de quienes detentan mayor poder o sus intereses se cuelan
entre los ladrillos de los edificios en que están instalados los supuestos poderes independientes, se hace obscenamente visible, insolente, desvergonzada, la vuelta al absolutismo. Y comienza a acercarse al descrédito generalizado en la población, la situación se hace intolerable y se profundiza la crisis del sistema democrático del que habló el filósofo Iván Mesaros. Sin perjuicio de que me animo a afirmar que esta es una realidad mundial, sencillamente porque la confrontación de intereses y el toma y daca forma parte de la esencia humana, sabemos que en nuestro país, en Argentina, y me animo a decir que es una realidad común latinoamericana, es particularmente grave e inclusive estadounidense. Quien crea que en Estados Unidos existe un sistema judicial verdaderamente prestigioso e independiente es un iluso. Por el contrario, es desfachatadamente ajeno al concepto de Ulpiano de justicia, aquello de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. El Poder Judicial en nuestro país, en la Argentina, está en los primeros puestos de entidades desprestigiadas y objeto de desconfianza por parte del ciudadano común. Cualquier sondeo da como resultado, y en gran proporción, la ausencia de confianza en la justicia, en realidad refiriéndose a los jueces, fiscales y a nuestro sistema judicial. Se los visualiza como beneficiando a los ricos y poderosos y perjudicando a los pobres y vulnerados, a los que no tienen padrinos. El ejemplo del obsceno desprecio por el sufrimiento de las víctimas de femicidios es ostensible. Está incorporado en la conciencia colectiva que el viejo aforismo de que la justicia, entre comillas, es decir, el poder judicial, sus jueces y fiscales, salvando honrosas excepciones, lo voy a repetir siempre, atrapa en sus redes a los débiles, a los excluidos, a los que no tienen padrinos, que deben peregrinar recorriendo pasillos, mesas de entradas y ventanillas sin obtener respuestas a sus sufrimientos, o sus reclamos duran décadas, mientras que los poderosos entran directamente al despacho del juez sin llamar a la puerta, y sus pretensiones son satisfechas en tiempo récord, inclusive a veces antes de que se presente la petición. Es de toda necesidad, es una cuestión de supervivencia, que nuestro pueblo incorpore y haga parte de su carne la urgente reestructuración integral de nuestros poderes judiciales, participando directamente en la integración de sus miembros, que deben ser estrictamente evaluados conforme a criterios de conocimiento, compromiso con los derechos esenciales de todas las personas por igual, equilibrio psicológico y control social sobre su independencia real de todo interés que pueda incidir en la forma en que habrán de decidir en cada caso. Nos vemos en la próxima.